tardes. Estamos muy felices de tener a Javier Gómez Dueñas. Fue un poquito difícil cuadrar esta entrevista, pero finalmente estamos aquí y estamos muy felices de tener a Javier, uno de nuestros becarios del año 2000, que estudió una maestría en operaciones de las telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Javier? Hola Estefanía, hola a todos. Pues muchas gracias por invitarme a participar en esta difusión. Me parece que es un espacio muy interesante que estás construyendo con esfuerzo y con amor. Y me parece loable el propósito con el que lo haces. Así es que me siento honrado de estar acá. Ay, muchísimas gracias, Javier. Gracias por esa introducción también. ¿Quién es Javier? Ah, bueno, yo soy una persona colombiana de 58 años ya que, que ha construido su vida a partir de sueños, de pasiones, de propósitos y que ha alcanzado algunos de esos sueños y otros pues se le han escapado. Soy apasionado por las telecomunicaciones. Gracias a mi formación profesional, pues cuento con una experiencia amplia en el sector, ya más de 30 años trabajando en esto. Y ha sido un tiempo durante el cual pues he tenido el privilegio de trabajar en proyectos desafiantes e innovadores que me han permitido mantenerme más o menos al ritmo de la evolución tecnológica. Eh, Cuando empecé a trabajar en telecomunicaciones el mundo era muy distinto. ¿En qué Eh, año fue eso? no, eso fue como en el año 87, 88. Yo todavía no había ni siquiera terminado la carrera y empecé a trabajar en lo que en ese entonces era la empresa de telecomunicaciones estatal en Colombia que se llamaba Telecom. Esa empresa ya no existe porque hubo pues un proceso de liberación del negocio de las telecomunicaciones y las empresas estatales en todo el mundo prácticamente desaparecieron. Pero en esa época las telecomunicaciones eran otra cosa. Eran comunicaciones básicamente basadas en tecnologías análogas. El principal servicio era la voz, se hacían llamadas telefónicas y había tres tipos de servicios, básicamente las llamadas telefónicas locales en la ciudad, las llamadas telefónicas de larga distancia nacional, de ciudades con ciudades o ciudades con pequeñas poblaciones, etcétera, larga distancia nacional. Y el otro servicio era el servicio de larga distancia internacional. Pero Mm. todo eso era voz, no existían los datos, no existían esas maravillas que existen hoy en día, una de las cuales estamos disfrutando, que es pues todo este tema de la videoconferencia, pues desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, increíble. Sí, era un mundo distinto. Entonces, creo que esa pasión por las telecomunicaciones me obligó a ser una persona en aprendizaje permanente, que ha tenido que desaprender, desaprender tecnologías, desaprender equipos, desaprender procesos, desaprender servicios para darle espacio a toda esta vertiginosa ola de cambios y revoluciones que nos ha traído el mundo digital y concretamente Internet, ¿no? Por eso yo alguna vez te decía que yo soy un profesional de telecomunicaciones del Antiguo Testamento viviendo en el Nuevo Testamento. Es Sí, un- es una muy buena descripción. sí. ¿Y en qué universidad en Colombia estudió Javier? Yo estudié ingeniería electrónica en la Universidad Distrital en Bogotá. Hice también unos años de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional y combinaba las dos carreras. Era relativamente fácil al principio porque pues, ambas eran ingenierías. Pero después se fue separando un poco pues como que suspendí la ingeniería eléctrica en la Nacional, lamentablemente, una No. maravillosa universidad. Y bueno, pues ya llegó la época de terminar la carrera, terminé en la Universidad Distrital
a quien le debo lo que soy. ¿Y en qué año recibe Chevy? En el año 2000, Estefanía, eso fue, yo creo que eso fue uno de los acontecimientos más transformadores de mi vida. Recibir la beca Chevening en el año 2000 implicó una transformación de mentalidad, de la realidad profesional, de la realidad personal. Eso fue un acontecimiento, el año 2000. No solamente fue el cambio de siglo para la humanidad y para mí también, desde luego, sino que fue también el espacio de transformación personal y profesional para mí. Claro. ¿Y Ujú. en qué universidad estudiaste? En Inglaterra, Sí. yo estudié en la Universidad de Coventry, eh, que en esa época adelantaba un programa conjuntamente con el College de Cable and Wireless. Cable and Wireless es una empresa de telecomunicaciones, es una empresa eh, de orden global, pues que opera servicios de telecomunicaciones y redes a nivel mundial, principalmente en Europa, pues en Inglaterra desde luego, pero con una presencia muy fuerte en el Caribe, en Asia, en África. Así es que es una empresa de una visión global muy importante en el negocio de las telecomunicaciones. Ellos desarrollaron junto con la Universidad de Coventry un programa de formación en telecomunicaciones que fue la maestría en la que yo tuve oportunidad de participar. Esa era mi pregunta a seguir. ¿Por qué? Pero pues ya me acabas de responder. Ajá. ¿En qué? ¿Cómo eran tus sueños antes de irte a Inglaterra? Uf. Eh, ¿Quién era ese Javier del 2000, del año 2000? pues yo creo que esto casi nos devuelve a la primera pregunta. Cuando me dijiste quién es Javier Gómez, yo realmente debí decir que yo soy un soñador. Entonces, ahora que me preguntas que qué sueños tenía, pues es como una remembranza de aquellos sueños que soñaba en esa época, que de alguna medida son los sueños que he soñado siempre. Yo tenía el alma llena de aspiraciones en cuanto a mi carrera profesional, eh, pues siempre como en el cuento de las telecomunicaciones, ya tenía unos años de experiencia trabajando en Telecom y veía cómo el negocio de las telecomunicaciones empezaba a transformarse, lo que les conté hace un ratico, este negocio basado en la voz, en las llamadas telefónicas, que se hacían por operadora, que se hacían en unas dificultades técnicas impresionantes, pues ese negocio empezaba a transformarse porque empezaba a aparecer ese elemento transformador de la humanidad que ha sido Internet. Entonces yo, con algo de preocupación de ver que el negocio de la voz se estaba acabando y que la misma empresa veía con angustia cómo sus ingresos se deterioraban cada vez más, pues soñaba con, con tener la capacidad de contribuir a esa transformación, de hacer que a través de mi práctica profesional, de mi conocimiento, pues pudiéramos generar soluciones que necesitaban el país y la empresa, pues para mantener esa línea de desarrollo que se había señalado desde 50 o 60 años atrás. Y yo creía que formándome con estas nuevas tecnologías, que apropiando ese conocimiento, pues podría contribuir a, a que nuestra realidad fuera un poco más amable. Soñaba con tener como esa capacidad transformadora. Y creo que fue un buen sueño. Creo que fue un sueño quizás demasiado grande, que todavía no he alcanzado a terminar por completo. Creo que apenas lo he logrado parcialmente, pero creo que fue un sueño que en su momento valió la pena soñar. Desde luego tenía otros sueños, muchos más. Soñaba con conocer Inglaterra, yo nunca había estado allá. Siempre fui un fanático de los Beatles, siempre quise tener un Mini. Entonces para mí Inglaterra era como, Un como, sueño. como un territorio mágico.
¿Y cuál, terrible. y cuál era tu percepción acerca de las becas antes de ganarte Chiveni? Yo había intentado participar en muchos programas de maestría. Había escrito a muchas universidades en el mundo entero, en Estados Unidos principalmente, y no había avanzado en ninguna. En algunas porque no conseguía una beca, un patrocinio económico, y en otras porque simplemente no me respondían. Mm. Cuando, cuando una persona me habló de la beca Chin, yo pensé que eso era lejano, que eso era imposible de alcanzar, que eso estaba reservado para ciertas élites, quizás muy políticas, y que pues yo estaba lejos de todo eso porque finalmente yo había estado metido en mi mundo técnico, un poco lejos de esas conexiones sociales y políticas para las que yo creía que estaban reservadas estas oportunidades. Y por lo mismo, pues como que esa visión errada de la beca me hacía creer que mi sueño de formarme profesionalmente en ese nivel avanzado, pues estaba cada vez más lejos. Mm. Yo tenía 35 años cuando apliqué a la beca y todos mis competidores eran muchachos de 22, 23 años, recién egresados o egresados de hacía un par de años con una experiencia y unas trayectorias impresionantes, que hablaban perfectamente el inglés, que habían vivido algún tiempo fuera del país, etcétera. Entonces yo decía, no, esta beca es para todos, menos para mí. Pero creo que la estructura del programa, la forma en que está diseñado y administrado, me demostró con hechos que yo estaba equivocado, que la beca no es un asunto de privilegios, que no es un asunto de amiguismos, de simpatías, de preferencias ni cosas de esas, sino que por el contrario es un espacio completamente abierto y dispuesto a apoyar a sociedades como yo, como tú, como todos nosotros. Sí, es verdad. Sí, yo también tengo la misma percepción. ¿Cuál crees tú que fue como el momento más feliz de tu año, Chiveni? Uf, eh, yo había pensado muchas veces en esto, qué quedó de todo ese tiempo en Inglaterra, ¿no? ¿Qué quedó de ese tiempo durante la maestría? Creo que hubo muchos, quizás demasiados momentos felices, demasiados momentos llenos de emociones, así que es difícil realmente elegir uno. Creo que hubo dos fundamentalmente que son casi que autoevidentes. El primero fue quizás cuando pude terminar la tesis y sustentarla. Esa tesis era como un sueño de un soñador que corría como el Quijote detrás de los molinos de viento creyendo que eran guerreros. Eh, y claro, el mío era un molino de esos gigantescos que básicamente quería, imagínense el tamaño de ese molino, quería contribuir a mejorar el negocio de las telecomunicaciones de la empresa para la que yo trabajaba, pues sabiendo lo que estaba pasando en la empresa, que su negocio tradicional de la voz era cada vez menos rentable, que el tráfico por sus redes cada vez disminuía más y más, y que la empresa literalmente pues se estaba quebrando. Entonces yo creía que con mi proyecto iba a producir un nuevo servicio de telecomunicaciones que, apoyando el rol estatal de la empresa, iba pues, a masificar un nuevo servicio en la red, y que gracias a ese nuevo servicio pues íbamos a obtener unos ingresos que iban a ayudar a que la empresa no se quebrara. Ese servicio básicamente era como una plataforma de lo que pues hoy vemos en todo lado de manera gratuita, que es la educación virtual.
hay canales de YouTube, hay universidades virtuales, hay cursos gratis, etcétera. Pero en esa época, en el año 2000, pues hablar de educación virtual, eso era pues una cosa rara. Y era muy rara porque pues Internet estaba apenas empezando a crecer y el primer servicio que existía sobre Internet pues era la navegación, explorar páginas web. Cada empresa, cada entidad pues diseñaba su página web y la ponía en la red pues para que la gente se informara, pero no había servicios transaccionales y pensar en que la educación se podía hacer a través de esas páginas pues era una especie de locura. Y más loco todavía pensar que alguien iba a pagar por eso y mucho más loco pensar que el dinero que recibiera la empresa por eso iba a contribuir a que no se quebrara o que se quebrara más tarde. Sin embargo, a pesar de lo difícil de ese sueño, después de muchas horas de trabajo, no solamente mías, sino de personas a las que estaré eternamente agradecido, eh, pues logramos presentar algo que hacía sentido, algo que representaba una especie de oportunidad no solo para mi empresa y mi país, sino que Cable and Wireless lo entendió como un negocio viable y que podría en definitiva construir una nueva línea de desarrollo no solamente técnico y económico para las empresas de telecomunicaciones, sino para las sociedades de los países donde Cable and Wireless tenía operación. Entonces el proyecto se disparó, eso se volvió como una especie de bola de nieve, muchas áreas de mercadeo de las diferentes empresas que tenía Cable and Wireless en el mundo empezaron a conversar con nosotros sobre cómo desplegar ese nuevo servicio de telecomunicaciones que era pues educación virtual. Así es que la sustentación de ese proyecto, la aprobación por parte de mi supervisor y la, la, la oportunidad de ver que la cosa sí hacía sentido, pues fue un momento maravilloso, indudablemente. Y el otro sucedió un par de semanas después, cuando llegaron mi esposa y mi hijo mayor a la ceremonia de grado. Eh, Eso fue algo grandioso porque estar lejos de ellos había representado un esfuerzo enorme, no solamente en lo afectivo y en lo que representa el desarraigo de dejar uno su país, sino por muchas circunstancias especiales. Yo veía a mi hijo muy poco en aquellos días y durante ese año pues mucho menos. Y a mi esposa la había dejado embarazada en el aeropuerto 9 meses de embarazo, a punto de tener a nuestra primera hija. Entonces, vernos casi un año después, sabiendo que nuestras vidas habían cambiado para siempre y que habíamos logrado uno de esos propósitos, de esos sueños soñados, que era pues el grado en Inglaterra, fue realmente grandioso. Fue un momento maravilloso. Creo que eso nos llenó de felicidad, le dio un ejemplo a mi hijo mayor, quien creo que desde ese momento decidió que él también iba a estudiar fuera del país, que él también quería unos niveles de formación avanzada. Y fíjense cómo son las cosas. Esto me emociona mucho, pero creo que en, no sé, 3 o 4 meses mi hijo mayor estará recibiendo su grado de doctorado en la Universidad de Vanderbilt. ¡Ah! ¿En serio? Oh, de Sí, hecho, es una de mis universidades favoritas. ¿verdad? Sí, 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 Sí. no está muy lejos de acá, en Nashville, Ajá, y es una sí, universidad, es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Es sí, increíble. sí, sí. Sí, yo creo que, Y fíjate, usted como entonces usted vendrá por acá a recibir el grado con yo su hijo creo, mayor. Claro que eso sí. espero, claro, yo quiero estar allá. Yo quiero estar allá para ver que el sueño que yo soñé en el año 2000 al terminar la maestría, que ese momento feliz por el que me preguntaste, que se volvió una especie de semilla para él, que se volvió como un motivo, como un ejemplo a seguir, pues ha rendido frutos y ha rendido unos frutos grandiosos.
Sí. No ha sido fácil para él, ha sido pues un tiempo de esfuerzo, de sacrificio, de muchas cosas, pero está logrando un resultado ¿Y impresionante. estudió algo similar? Él es ingeniero químico y es muy, como, como muy cercano a los temas de medicina, es apasionado por los temas de medicina, entonces orientó su carrera de ingeniería química hacia, hacia soluciones que tienen que ver con temas de salud. Entonces está investigando en el desarrollo de procesos metabólicos. Lo voy a explicar muy mal porque yo el tema no sé. Él creo que se reirá de mí cuando sepa cómo lo explico yo. Pero, pero trabaja en temas de metabolismo de ciertas proteínas que contribuyen al entendimiento, o a la comprensión de cómo se desarrollan procesos cancerígenos en una zona que une el páncreas con el hígado. Tú del tema sabes mucho más que yo, Puede ser evidentemente. algo como con la insulina o el glucagón. Es una cosa así, pero total la cosa es pues ingeniería metabolómica, que es ya pues Ujú. una ciencia súper Las avanzada ómicas. Ujú. y anda pues dedicado a eso. Pero Mm, toda esa grandeza de lo que él sueña ahora, de alguna manera es producto de la beca Chevening. Si no hubiera sido así, si no hubiera sido por esa beca, quizás yo no le hubiera podido sembrar este anhelo a él, porque mm. la educación no se hace con palabras, sino con ejemplo, ¿sí? Entonces, decirle a mi hijo, no, tú tienes que avanzar, tienes que estudiar, tienes que llegar lejos, cuando yo mismo no había logrado salir ni siquiera del país, pues no tendría ningún sentido. Gracias Sí. a la beca Chevening, yo pude demostrarle a él que sí se puede soñar y que los sueños sí se pueden cumplir y que siempre hay alguien que está dispuesto a invertir en los sueños que hacen sentido. Y creo que él a una edad muy temprana compró esa idea y gracias a esa compra, pues hoy puede ver cómo su vida se está transformando. Mm. Y que se puede soñar en la ciencia también, porque muy Claro, pocos de nosotros pensamos que se, o en sí, algún momento creímos que no era posible. sí, pues es que en nuestros países tristemente tan alejados de estas corrientes de desarrollo tecnológico y científico, pues lógicamente la ciencia y la tecnología se ven como algo lejano, como algo inalcanzable. Por fortuna eso ha ido cambiando, mm, cada vez para más personas, tristemente todavía para muy pocas. Lo que uno quisiera es que estos acercamientos hacia la ciencia, hacia la tecnología, pues fueran un poco más masivos, que más personas tuvieran la oportunidad de alcanzar esos niveles de comprensión, para a través de ellos generar nuevas y más poderosas soluciones. Hace más de 20 años yo intenté hacerlo con servicios de telecomunicaciones basados en Internet. Ahora mi hijo lo está haciendo con unas proteínas que yo no logro entender, que se supone contribuirán a un mejor bienestar de las personas. Y seguramente muchas personas más están haciéndolo desde sus esferas, desde sus alcances, desde sus territorios de conocimiento. Unos en unas líneas, otros en otra, pero todos gracias a la apropiación de la ciencia y la tecnología, que definitivamente pues son el camino que mejor transforma la realidad de las personas y de las sociedades. Exacto, sí. Mm. O sea, no lo pudo haber dicho mejor, Javier. ¿Y cuál usted cree que ha sido como el momento más difícil de su año, Chiveni? Uy, hubo muchos momentos difíciles, o sea, no, nada fue fácil, ¿no? Todo implica un esfuerzo, pero yo sé que suena contradictorio, también todo fue fácil. Es increíble, o sea, las dificultades de alguna manera se volvieron lecciones y al incorporar esas lecciones todo se hizo más sencillo. El primer momento difícil de la maestría creo que fue un día antes de llegar, cuando lo que les contaba, cuando dejé a mi esposa en el aeropuerto,
tenía una barriga impresionante, en menos de una semana iba a dar a luz a María del Mar, que es mi segunda hija, y desde luego eso implicaba una tristeza, una incertidumbre inmensas, implicaba un amor infinito de dejarme venir a estudiar, a alcanzar mi sueño en esas circunstancias. Yo creo que no hay prueba de amor más grande que esa. Y ella lo hizo. Y para mí ese gesto de amor infinito se volvió en una especie de compromiso inmenso, en un motivo de nostalgia, de tristeza. Fue muy difícil dejarla. Entonces, cuando yo llegué a Inglaterra, el primer día me subí en un bus rumbo a Coventry, pues tenía el corazón más arrugado que una ciruela pasa. Y empezar así no era fácil. Mi dominio del inglés pues siempre era limitado por más que me había esforzado en tener un inglés aceptable, pues uno descubre que los acentos, que las contracciones, los modismos, todo eso no está escrito en los libros tradicionales de inglés ni en los cursos de ninguna de las entidades que enseñan el idioma. Pues, se hacía un poco difícil eso. La primera semana de adaptación fue muy dura, pero miren lo que es la grandeza del programa Chevening. En Colombia lo administra pues, la Embajada Británica a través, en esa época, a través del British Council, yo creo que todavía. Y personas del British Council se volvieron un apoyo invaluable durante esos primeros días. Al comprender que eran los tiempos difíciles, estuvieron siempre a mi lado, se volvieron unos tutores llenos de generosidad, unas almas llenas de bondad, que me permitieron comprender que siempre hay alguien dispuesto a ayudar, que aún en los momentos más difíciles eh, alguien está con uno, a pesar de que todo parezca soledad. Ujú. Sí, es verdad. Ustedes se imaginarán pues cómo era mi entorno, a pesar de que era algo así como, como un recinto VIP, sin duda lo era. Después les cuento un poquito más de eso. Pero a pesar de ser tan VIP, pues yo estaba solo. Y, y estas personas del British Council, de la Embajada Británica, del programa Chevening, tuvieron la bondad en sus almas para tomarme de la mano, para acompañarme, para, para no dejar morir mis sueños y para ayudarme a seguir creyendo que sí se podía, que ese sueño estaba vivo y que había que seguir luchando. Claro. ¿Y cuál usted cree que son como los principales retos de las áreas STEM en Latinoamérica y en Colombia? Eh, bueno, ahí, mira, primero que todo, son áreas cruciales para el desarrollo económico y social de la humanidad. Y nosotros no somos la excepción. Sin embargo, pasa lo que te decía, la ciencia, la tecnología, suelen verse como algo lejano. Entonces, el primer desafío que enfrentan esas áreas es conectarse con las personas, con los jóvenes, con la gente que está naciendo al conocimiento aplicado a la innovación, a la investigación, el desarrollo, a la producción. Eh, Creo que más personas deberían acercarse a estas áreas. Sin duda existen pues como unos problemas estructurales casi que de país alrededor de las áreas STEM. Primero pues están los temas de financiamiento, siempre la ciencia tendrá unas limitaciones presupuestales importantes. Nuestros países pues priorizan la inversión de sus presupuestos en diferentes áreas y con sorpresa uno encuentra que las áreas de ciencia pues reciben un presupuesto claramente insuficiente. Eh, Esa falta de presupuesto deriva en unos problemas de acceso a tecnologías de última generación y eso tiene una connotación muy grave
es como una especie de espiral, y es que en la medida en que no tenemos acceso a esas últimas tecnologías, pues seguimos siendo dependientes, consumidores de esas nuevas tecnologías. Entonces, pues el desafío principal está en romper esa brecha de dependencia, en generar cierta capacidad propia de producción de conocimiento, eh, y de transformación de nuestra realidad a partir de ese conocimiento. Se han hecho muchos esfuerzos y esos esfuerzos han demostrado resultados importantes. Hay gente que en diferentes áreas ha generado soluciones valiosas, no solamente para el país, sino para el mundo entero. Recuerdo personas que han eh, aplicado su conocimiento avanzado a la producción de ciertos compuestos que limitan la producción de plagas para ciertos cultivos, y gracias a eso aumenta la productividad del campo. Entonces, Mm. son pequeños ejemplos de grandes cosas que se pueden hacer con el conocimiento científico, con la apropiación de tecnología, que quizás si más personas se acercaran a esas áreas, y si hubiera una mayor inversión de presupuesto, pues producirían mayores resultados. Una de las dificultades que enfrentan las áreas es claramente la insuficiente cantidad de personas trabajando en esto. Y eso pues empieza a vencerse, pero muy lentamente. Indudablemente, al hablar de esa insuficiente cantidad de personas, uno tiene que hablar de un tema que es difícil de abordar, que es doloroso, que es la brecha de género. Mm. Esa brecha de género está presente en muchas dimensiones de nuestra sociedad, y aunque se ha luchado implacablemente para disminuirla, sigue existiendo. En particular en las áreas STEM, pues el acceso que tienen las mujeres pues se ve fuertemente limitado. O sea, cuando yo estudié ingeniería, en la carrera, creo que en toda la carrera, en los 10 semestres de ingeniería que eran en esa época, eh, había no más de 10 mujeres, y puede Mm. ser que hombres fuéramos unos 1000. O sea, Mm. quiero decirles que el 1% de Por ciento. estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica eran mujeres hace 20 años, 30 años. Eso Y es muy cuando yo, poquito. sí, es muy poquito. Ahorita estaba pensando que cuando yo estudié en UCL, en Sí, Londres, sí, solo yo estudié en la Facultad de Ingeniería Mecánica y sí, solo 4 personas éramos mujeres, como de 40 que éramos en la maestría. imagínate. Y eso fue en el 2019, ajá, y eso fue en el 2019, hace no Sí, tanto tiempo. sí, exacto. Entonces, esa brecha de género es increíblemente odiosa, porque la mujer definitivamente ha demostrado hasta la saciedad el valor que representa para la humanidad. No tiene ninguna justificación que exista esa brecha de género en un área que es crucial para el desarrollo humano, ¿sí? Alguna vez una persona de nuestro gobierno, pues, señaló como las niñas, entre comillas, deberían de dejar estudiar ingeniería y esas cosas para dedicarse pues, a labores de la familia, del cuidado del hogar y esas cosas. Siglo XXI, y un pensamiento de ese orden dicho por un político que señala los destinos de un pueblo, pues hace mucho daño. ¿Sí? Uno Exacto. no puede admitir una posición de esas. No, no es posible pensar que el conocimiento científico esté restringido a la mujer, que esté eh, como, como enfocado en eh, ciertas fortalezas o ciertas capacidades del todo eh, sesgadas a los hombres, lo cual es absurdo y falso. Mm. ¿Sí? Se ha demostrado, pues, desde miles de oportunidades, pues, que las mujeres son tan o más capaces que los hombres. Eso no es Exacto. un asunto de género. Sí, Entonces, no como, tiene ninguna lógica que el acceso a las carreras STEM eh,
digámoslo, esté un poco restringido, o A que la mitad de la existan población. carreras a más de la mitad. Ujú. Las mujeres hoy en día son Ya más del somos, 50% sí. de la población, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene? Digamos, ¿cuál es la razón por la cual las mujeres no podrían acceder a carreras STEM? ¿Sí? Sí. Son unos paradigmas que se han construido desde la ignorancia, ¿sí? Ujú. Que Y las que mujeres son genera, malas para las matemáticas, que las mujeres no tienen lógica, eh, absurdos de ese orden que van calando como en la mentalidad de las personas, tanto de hombres como mujeres, y que le dicen a los hombres, ay, matemáticas, ah, qué mal, eso no puede, ¿sí? ujú, O, o- o que le dicen a las mujeres, yo no voy a poder con eso porque yo para las matemáticas soy mala. exacto. Eso Y no que genera, existe. sí, que generan como sesgos inconscientes Claro, que para las mujeres hacen de que no escojan esas carreras o que realmente se crean esa, como ese cotidiano de que, que somos malas para las matemáticas, para las ingenierías o para sí, todo lo que conlleva un número. sí, Y para los hombres, también un sesgo inconsciente que no escojan a las mujeres cuando se atreven y aplican y se atreven a soñar estas carreras. exacto, exacto. Mm. Eso es un imaginario perverso, ¿sí? Sí. Eso de yo soy mala para las matemáticas, las mujeres y las matemáticas no se llevan bien, es un absurdo, Mm. es un factor que va calando y que destruye valor, que Ujú. destruye capacidades y que genera una creencia completamente nociva que no tiene nada que ver con la realidad. Yo Sí. creo que hablando de los problemas que enfrentan las, las áreas STEM, de esos desafíos, pues uno de ellos tiene que ver justamente con la educación, con eso que estamos hablando, ¿sí? Y es que mientras, primero, mientras nosotros nos sigamos educando en la brecha de género y sigamos construyendo esos patrones machistas, según los cuales los machos somos un poco más que las mujeres, pues ahí tenemos un problema educativo y cultural profundo, ¿sí? Desde la educación formal, desde los primeros años, pues los profesores como que, fruto de esas creencias, eh, afianzan, tú eres mala para las matemáticas, a ti te pongo una suma, pero a él le pongo una multiplicación, y Mm. cosas de ese orden Sí. que son Y va totalmente... trascendiendo en el tiempo y cada vez las brechas pues Claro. nos vamos distanciando más. ¿Cuál cree usted, Javier, que o cómo cree que ha cambiado su percepción de las becas después de que se ganó Chiveni? Ahorita hablamos de antes y ahora. Ajá. No, pues yo creo que ya te he respondido esa pregunta a lo largo de la conversación, porque he hablado de varias cosas que tienen que ver con ella. Primero, pues desvirtuar aquello de que eso es como una especie de, de regalo previamente concedido a una élite. ¿O es algo caritativo, que mucha gente cree que las becas son Sí, caridad sí, y sí, no? pero siempre como con un beneficiario señalado, Sí. ¿sí? Entonces, no es verdad. Yo creo que las becas, en particular que las becas Chevening, son algo abierto a las personas que demuestran deseo de tener esa maravillosa oportunidad. Y de transformar el mundo o sus realidades. Claro, tienes que mostrarte que lo que estás pidiendo hace sentido, pero creo que eso es lo único que te piden. Sí. ¿Sí? No te piden cuáles son tus apellidos, tú a qué partido político perteneces o en qué estrato 6 vives, o de qué político tienes recomendación. No, nada de eso. Lo único que piden es, demuéstrame que usted está en las capacidades de aprovechar la oportunidad que le voy a dar y que lo que quiera hacer hace sentido. Y casi que ellos se encargan de todo lo demás. Sí, es verdad. ¿Sí? Cuando yo andaba con mi cuento de construir nuevos servicios de telecomunicaciones,
que, que sustituyeran un poco esa dependencia de los servicios tradicionales de voz. La primera persona que me escuchó fue alguien que había sido becario Chevening muchos años atrás en la Universidad de Bristol. Me dijo, yo no le puedo ayudar, pero yo sé quién puede. Y me llevó a la embajada británica. Y ahí nació la conexión con el Consejo Británico y con la beca Chevening. Eso fue todo lo que yo necesité. Entonces, lo primero que cambió radicalmente fue la percepción de que esto es una cosa reservada solamente para ciertas élites. Eso no estaba reservado, pues está reservado para quien quiere y quien demuestra que lo que quiere hacer eh, pues vale la pena, que tiene sentido y que corresponde con esos anhelos de cooperación internacional con que actúa la Embajada Británica en el mundo, y particularmente en Colombia. Si uno logra demostrar que, que hay cierta coherencia entre lo que se quiere hacer y el beneficio que va a producir y lo que uno está dispuesto a invertir, pues yo creo que la beca ya es de uno. Sí, es Es verdad. todo, Sí, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paradigma que cambió con respecto a las becas. Y lo segundo es que a veces uno cree que no se puede. O sea, si me dan la beca, yo la voy a embarrar, eso es muy difícil. Yo con lo poquito que sé, con lo atrasados que somos en este país y ellos tan adelantados, y con ese lenguaje tan complicado que hablan ellos y yo tan mal que lo manejo, eso no se puede. Pues no, resulta que sí se puede, resulta que a pesar de todas las dificultades que uno está enfrentando, es posible. mm, Lo, lo que les conté hace un momento cuando me dijiste, ¿cuál fue el momento más difícil? Y yo, pues esa primera semana en que ni siquiera entendía lo que me decían. Es que sí, literalmente yo no lograba comprender. O sea, yo decía, "Pues, estos tipos hablan muy rápido. Y sí. me hablaba un tipo que era escocés, con su acento escocés, pues peor todavía. Yo decía, no, 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 Hay una dice es que todos los años que estudié inglés, ¿dónde sí, está? claro, Ujú, esa plática se perdió. ujú, exacto. Sí, pero no hay tal. O sea, sí se puede, porque entre otras la beca no es solamente un asunto financiero, sino que Exacto. es un programa estructurado para construir capacidades en los becarios Chevening. Y esas capacidades pues son un conjunto de habilidades, de conocimientos, de competencias que ellos tienen claro son vitales para el desarrollo económico y social de los países. Exacto. Entonces estamos hablando de algo complejo, no estamos hablando simplemente que venga yo le pongo 10.000 o 20.000 libras esterlinas para costear su programa, sino que además le voy a brindar las oportunidades que usted necesita para maximizar el beneficio de ese esfuerzo que yo estoy haciendo. Y entonces siempre hay alguien dispuesto a ayudar. En las universidades, en la embajada, en el Consejo Británico, siempre hay un alma bondadosa, siempre hay un corazón lleno de generosidad que está dispuesto a apoyar al becario. ¿Sí? Y yo creo que cada vez más. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, lo segundo que se desvirtúa es que eso es imposible, que eso es muy difícil, que eso no se puede. Cuando tú me dijiste qué fue lo más difícil, yo dije la primera semana. El resto, pues claro, también tenía sus dificultades, pero después de ahí todo fue fácil, todo se podía, todo se podía. Pero no porque yo tuviera cierto don especial o cierto talento maravilloso, sino simplemente porque había sido rodeado de los mejores recursos, de las mejores oportunidades, de las mejores personas para que esa oportunidad que yo estaba recibiendo pues diera los frutos que todos esperábamos. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces es un trabajo en equipo, o sea, sí se puede, no estamos solos. Uno no, cuando llega a estudiar becado por Chevening, no está solo, está rodeado de personas que siempre le van a apoyar. Entonces, al final sí se puede, Sí. Y de muchos chéveres que comparten como un objetivo muy similar al que uno está compartiendo. claro. Sí, y además, fíjate el encanto. Muchos chilenos, no solamente de Colombia, que ahora, pues, digamos, a través de la asociación,
producen un espacio un poco más enfocado en los becarios, sino chiveners de todo el mundo. Ujú. Gente que va desde países africanos, asiáticos, a disfrutar la misma oportunidad, quizás con las mismas dificultades, a veces con unas mayores, y que comprenden el tamaño de la dificultad y por lo mismo están dispuestos a ayudar, porque nace la solidaridad. Entonces se construye eso que tú llamas una comunidad. Sí, es Yo verdad. veía como, por ejemplo, llegaban personas de países como Bután, Vietnam, China, gente asiática que no comprende cómo es nuestro alfabeto, Ujú. que ha hecho un esfuerzo enorme, pero enorme para volver a aprender a leer y escribir con unos símbolos completamente distintos a los que ellos utilizaron toda su vida. Es verdad. Yo decía, oiga, al menos la A es la misma que la mía, la E es igual a la mía. Ya, bueno, tengo la mitad del camino recorrido. Esas Sí, personas que van de otros continentes, particularmente de los asiáticos o los árabes, pues tienen una dificultad mucho mayor. Y aún para ellos, el programa Chevening tiene unas fuentes de apoyo, unas fuentes de soporte que les permiten lograr los objetivos. sí, claro. Y Javier, cuéntame cuáles son como tus metas en este momento. Mm, Mira, yo a veces siento que he recorrido buena parte del camino. Me imagino Sí, que la vida claro. es como una especie de montaña que tiene digamos, tú estás en la base de la montaña, abajo en el valle, y ves la vida y claro, esa montaña alta, empinada, pues la cima de esa montaña es la primera mitad. Y el descenso por la otra cara de la montaña es la segunda mitad. ¿Sí? Yo me imagino que la vida es algo como eso. Entonces, a la edad que tengo yo, creo que yo ya recorrí más de la mitad de la montaña. O sea, ya voy de bajada. Ya subí y ya voy bajando. Y tengo pues claro, por mi formación de ingeniero quizás comprendo que los cuerpos cuando bajan adquieren mayor velocidad que cuando están subiendo. O sea, yo siento que la vida se me está pasando más rápido de lo que había pasado en la primera mitad. ¿Sí? Si mi expectativa de vida son, digamos, no sé, 90 años, quiere decir que la primera mitad era a los 45, ya tengo 58, o sea, evidentemente ya voy de bajada y los 32 que me quedan para llegar a los últimos 90, pues van a pasar muy rápido. Entonces, así como aumenta la velocidad en el descenso, pues también aumentan las expectativas de la vida. Y eso es una especie de paradoja, ¿sabes? Porque uno quisiera como frenar. Dice, espere, espere, no avance tan rápido, que tengo muchas cosas por hacer. Yo quisiera que en esta última etapa de mi vida, y pues no quiero que suene como lacónico, pero quisiera que estos últimos años en los que todavía soy productivo, en los que todavía puedo aportar, pues pudiera construir espacios de oportunidades similares a las que yo tuve. Yo empecé desde abajo, o sea, mi educación fue el elemento transformador no solamente de mi vida, sino de mi familia entera. Gracias a la educación que yo recibí, pude construir una mejor posición económica y social. Y lo que yo quisiera ahora fundamentalmente es que esa bondad de lo que recibí no se quedara solamente en mí, solamente en los míos, en mis hijos, en mi círculo más cercano, sino que yo pudiera de alguna manera contribuir a que otras personas en situaciones similares a las mías puedan avanzar como yo lo hice. Yo creo que la igualdad entre las personas no existe, todos somos diferentes y esa es la riqueza humana. Eh, Quienes luchan por la igualdad, eh, creo que deberían hacer énfasis en que la igualdad debe darse alrededor de las oportunidades y en el respeto a la diferencia, porque al final cada uno de nosotros es un ser único,
e irrepetible, como se dice tantas veces. Pero lo que no puede permitirse es que las oportunidades estén concentradas en unos pocos. La igualdad debería estar en el acceso a las oportunidades y pues no siempre sucede así. Entonces, cuando me preguntas por expectativas, yo quisiera ser una especie de multiplicador de oportunidades. Yo quisiera poder contribuir a que más personas tengan las oportunidades que yo tuve. No solamente hablo de la beca Chevening, que fue una grandiosa oportunidad, quizás de las más generosas que yo he recibido, de las que más deuda de gratitud me generan, sino de muchas otras oportunidades. Mm. Hablo no solamente de oportunidades educativas, sino de oportunidades profesionales, del acceso al trabajo en ciertas entidades, en ciertos proyectos, eh, de la oportunidad de conocer ciertas personas, de dialogar con quienes han tenido visiones diferentes, con quienes han tenido otras experiencias, con quienes han apropiado ciertos conocimientos, que de alguna manera se vuelven una fuente de riqueza también para uno. Yo quisiera como eso, poder devolver. No me siento todavía como en una etapa agónica, pero comprendo que son los últimos, pueden ser los últimos 20 o 30 años de mi vida y quisiera generar una especie de legado alrededor de no construir para mí solo, sino que pude compartir. Sí, y en ese sentido, mi última pregunta era cuál era el legado que le quería dejar al mundo, pero creo que, Ah, no sé si usted quiera aumentar ahí, pero creo que ya lo respondió perfectamente. sí, yo creo que queda respondida ahí implícitamente. No, no sabía, lamento haber respondido. No, 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 quedó súper bien. Por último, aquí como que siempre tenemos una de estas cartas de conversación, que es un menú de conversación, Ujú. literalmente es una entrada, eh, un plato fuerte y un postre. Entonces le voy a hacer unas preguntas cortas de este menú de conversación. Wow, vamos a ver. Sí. ¿Qué le ha tomado demasiado aprender de usted mismo? Como demasiado tiempo, que le ha tomado demasiado tiempo aprender de usted mismo. ¿Sabes qué? Aprender a aprender de los errores. Nosotros crecimos en una sociedad que castiga los errores. Los errores suelen ser la fuente más rica de aprendizaje. Sí. Entonces, con el tiempo, con el paso de los años, uno comprende que los más grandes errores de su vida fueron las lecciones más importantes. Eh, ¿Qué fue lo que usted más sufrió en la escuela? Eh, Perdóname, ¿en cuál escuela? ¿En la escuela básica? ¿En la escuela No primaria? dice en la que usted quiera. Sí, puede Lo ser. que uno más sufrió. ¿Sabes? Tiene que ver con lo anterior. Y es que yo no sé por qué como que ese es un problema de humanidad. Eh, la- Muchas veces las personas nos deleitamos con el error del otro y nos encanta señalar y nos sentimos con cierta investidura o cierta autoridad celestial para reírnos del otro, para mofarnos, para señalar al que la embarró, al que metió la pata. Cuando realmente lo que está sucediendo ahí es que estamos demostrando nuestra incapacidad de comprender que ese otro también está en un proceso, que también está en su batalla, que está aprendiendo y está creciendo, quizás por otro camino más difícil. Entonces, encontrar que en general, tanto en lo que te preguntaba por la escuela básica como en la universidad y en la escuela avanzada, cuando se señala de esa manera el error,
creo que la cosa se vuelve un poco molesta, un poco difícil de aceptar Mm. y, y casi que es imposible ser tolerante frente a esas cosas. En los primeros tiempos uno se une al equipo que está señalando o que se está riendo del otro, pero en los tiempos viejos, como son los míos ahora, ya uno no acepta eso y rechaza cualquier nivel de señalamiento, de burla, de intolerancia. No, ¿cuál sería su enseñanza ideal acerca del amor? Wow, Sí, estas preguntas son fuertes. sí. Yo creo, yo creo que el amor es el poder supremo. Sí, sí, todo lo puede. Todo lo puede. Se nace por amor, todos nosotros nacimos por el amor de una mamá que decidió traernos al mundo. Y todos morimos por amor. Muchas veces hasta se mata por amor. Mm, El amor es el poder supremo. El amor todo lo puede. mm, Así como es de poderoso, es de frágil. Y fíjense la paradoja. A veces uno no logra comprender cómo pueden coexistir esos dos extremos, el poder y la fragilidad. El amor lo puede todo, pero no lo perdona todo, mm. no lo acepta todo. ¿Sí? Para que haya amor tiene que haber confianza, tiene que haber cierta transparencia, tiene que haber respeto. Sí, Y es verdad. no estoy hablando solamente del amor de pareja, ¿no? Que pareciera ser como lo más obvio, pero podríamos hablar del amor propio, Ujú. que a veces es muy escaso. Si yo Sí, no confío en mí mismo, si no me aprecio como soy, pues difícilmente puedo decir que vivo una vida con amor. ¿Sí? mm. Pero al Bueno, revés. Javier, no, tranquilo. Ujú. Ya estamos llegando como al final de esta conversación. Fue muy amena la conversación, me encantó hablar con usted. Ah, muchas Realmente, gracias. realmente nos da mucha esperanza de cómo se debe mover esto y cómo podemos cambiar los paradigmas y cómo todos estamos buscando el mismo objetivo. Sí. Eh, donde, por último, como este podcast se llama Spilling de Cafecito, ¿cuál es su marca de café favorito o toma café o no? Yo tomo café todo el tiempo. ¿Tiene alguna marca favorita? Todo el tiempo. No, de hecho, me he vuelto como un poco promiscuo. Ahora ando probando muchas variedades. Por fortuna, es que, bueno, pasan cosas en la vida. Entonces conocí unos cafeteros del Líbano, Tolima, que cultivan su café y ellos mismos empacan Todo. sus, sus libritas para venderlas directamente. Y tienen unas clasificaciones bastante exigentes, entonces uno disfruta un café de una De altísima especialidad. calidad. Sí, Ujú. sí, sí. ¿Y cómo se Pero no llama? siempre lo tengo. Se llama café del Líbano, Del ¿sí? Líbano. Pero no siempre lo tengo. Entonces, pues también he ido a las tiendas de conveniencia, miro qué café hay, navego entre el café de la Sierra Nevada, el de Nariño, el del Huila. eh, bueno, ¿no? Me muevo por Por diferentes todo. Sí, está bien. tratando de disfrutar cada variedad. Y si, por ejemplo, alguien lo quiere buscar, quiere hablar un poco más con usted para saber más de su proyecto de vida o de cómo ellos también pueden aplicar a esta beca y no sé, quieren mentoría, ¿dónde lo pueden encontrar? Yo estaría encantado, muchísimo más que encantado y complacido de poder compartir esas visiones de la beca Chivin y de la oportunidad de estudiar en el exterior y todo eso con la persona que lo necesite. Me sentiría honrado y agradecido. Me Entonces, pueden contactar en mi número telefónico a través de WhatsApp. El número es 321 bueno, 440
7877 en Colombia. Y podemos poner en los comentarios su correo también. Claro. Listo, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por todo. Bueno, pues mira, ya estamos terminando, pero yo no quisiera irme de este espacio sin retomar algo que tú estabas mencionando, y es el amor. Lo que tú estás haciendo al producir este espacio de cafecito y de conversación tiene un sentido, que es el de divulgar la beca, las oportunidades, las visiones que tenemos quienes ya pasamos por allí, para que otras personas puedan acceder en mejores condiciones que las que nosotros tuvimos. Y eso es un acto de amor. Esa es la generosidad, la bondad de tu corazón puesta en este espacio. Así es que yo me siento honrado, me siento agradecido, inmensamente agradecido por tu invitación, por dejarme hacer parte de algo tan lleno de significado, tan lleno de bondad. Aprecio mucho tu invitación, te agradezco que me hayas invitado y no me puedo ir sin agradecerte por ello, por dejarme ser parte de ese que es tu sueño y que de alguna manera se vuelve un nutriente de mi sueño. Ay, muchas gracias. Qué bonitas palabras. Muchas gracias por todo. A ti. Soy yo.